Buenas tardes, hermanos. Enfrentando una muerte en la familia. Una buena comunicación es importante. Llorar delante de otros, tal vez mostrar nuestra angustia, hablar del fallecido, de la causa de su muerte, de nuestra impotencia. Es una buena herramienta para empezar a recuperarnos de todo este proceso. Debemos entender que la muerte es un hecho real, aunque evitemos hablar del tema. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor al respecto? En Juan 11, 25, 26, nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees esto? Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Pues ya estamos aquí en su programa. Fortaleciendo el matrimonio. Muy buenas tardes a todos que estamos allí en casita, están sintonizándonos con toda puntualidad. Les damos la más cordial bienvenida a su hermano Pedro Ruiz. Y Mirna Delia Cruz. Mi esposa. Los saludamos con todo el gusto del mundo. Quisiéramos que compartieran este programa, si ya nos están viendo, para que más personas se sigan conectando, nos manden sus mensajes, los podemos leer aquí en vivo, para poder saber que tener esta interacción que necesitamos para crecer este programa, hacerlo crecer y también que la palabra de nuestro Señor llegue a más lugares en todo el mundo. Así es. El día de hoy tenemos un excelente tema, un tema muy actual, un tema que nos ha venido pues a remover muchos de nuestras emociones, sentimientos
y a nuestra fe. Así también. es. Les compartimos nuestras redes a través de Facebook, Parroquia Señor San José, y también Crisol de la Alegría. En YouTube, si no nos puedes ver en vivo, nos buscas después en el canal Crisol Señor San José. Ahí están toda la barra de programas, no solo de Fortaleciendo el Matrimonio, sino todos los de lunes a viernes que transmitimos a las 7, que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, la verdad. Y pues vamos a empezar con este programa, pero antes... Pues obviamente, estando en presencia de nuestro Señor, vamos a iniciar con esta oración. Hoy, Señor, te entregamos el control de nuestras vidas y emociones. Que tu gracia y Espíritu Santo nos permita canalizar cada sentimiento por la ruta adecuada. Te entregamos por fe aquello que está fuera de nuestro control, poder cambiar. Danos la valentía para encarar de frente las tormentas de nuestras vidas, convencidos de que tú calmas la tempestad en tu tiempo y no en el nuestro. Amén. Amén, que así sea. Es bien importante confiar en nuestro Señor, en el tiempo que Él tiene. Así es. No entendemos ahora que esta pandemia nos ha hecho ver la muerte de frente, ¿verdad? A muchas personas muy cercanas. Nos hace meditar, no solo a través de esta pandemia, sino que la muerte en sí, dentro de la familia, nos contrapone muchas cosas, nos hace cuestionarnos de demasiadas cosas. Quisiéramos entrar en el tema y lo primero que nos dice el tema es reconocer la pérdida. Así es. A veces nuestra negación, a veces estos tabúes de no poder hablar ni siquiera del tema de la muerte y dejar sentir el dolor en el interior de uno mismo. Nos dice fíjate cómo encierra tantas cosas esta frase, dice, reconoce la pérdida dejando sentir el dolor en el interior de uno mismo. Es bien importante no negar el dolor. Exacto. No negarlo porque está existiendo, está ocurriendo. Entonces, nos dice que la pérdida de un ser querido, fíjate, es un acontecimiento de lo más doloroso y estresante que existe. Nos hacemos cargo de ese dolor y es nuestro propósito en este programa ofrecer información y pautas que pueden servir para estos momentos, llevar estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Nos dice que en ninguna otra situación como el dolor produce es tan grande, es total, dice que nos duele todo, es un dolor biológico porque nos duele el cuerpo, es un dolor psicológico porque nos duele la personalidad, ¿verdad? Empezamos a dudar, nos duele socialmente porque la sociedad vemos que está feliz y a nosotros nos duele y formar parte de esta sociedad que no se conduele conmigo me causa dolor, ¿verdad? Familiar, nos une el dolor entre hermanos, entre familia. Espiritual porque nos duele el alma, sentimos un abandono, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es un dolor total en todos los campos de nuestra vida. En la pérdida de un ser querido duele incluso el pasado, el presente y duele el futuro. O sea, es increíble, pero es cierto cómo la partida de un ser querido, un ser cercano, nos puede llevar a todo este dolor. Entonces, toda la vida en su conjunto nos duele. Esto está extraído del libro de Guía para el Duelo de Jorge Montoya, es un escritor español muy reconocido. Pero sin embargo el Señor, fíjense, este es el dolor humano, ¿verdad? El dolor el que nos compete, pero el dolor, el Señor nos, ¿cómo decir? Siempre nos ilumina. Y no permitió, por ejemplo, Jesús mismo, no permitió que un dolor de la pérdida de un ser cercano, como era Juan Bautista, lo desviara de su plan, del plan de Dios, de su Padre que tenía para él. Fíjense cómo en Mateo 14, capítulo 14, versículos 13 al 14, lo voy a citar, nos dice, cuando Jesús se enteró, o sea, de la muerte de Juan Bautista, se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario. La multitud lo supo y lo siguió a pie desde las ciudades, y al desembarcar Jesús vio a una gran cantidad de gente, se compadeció de ella y sanó a los enfermos. Esto es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros cuando fallece un ser querido muy cercano, muy amado, perdemos las ganas de vivir, perdemos las ilusiones, perdemos
las esperanzas. Y nuestro Señor Jesús, con todo su dolor, siguió en su plan, siguió en su proyecto personal. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos dice con esta palabra viva que la vida sigue. La vida sigue a pesar del dolor. ¿Cómo podemos ir enfrentando el dolor? Fíjate que cuando sucede toda esta situación, ¿verdad? Ahora que pues con todo esto de la pandemia vino a trastocar muchas familias, ¿verdad? Y pues obviamente a todo ese proceso que se vivió se le llama duelo, cuando ya la persona parte y obviamente queda ese dolor en la familia, ¿verdad? Pero en ocasiones, bueno, los psicólogos comentan que aproximadamente es un año lo que tarda, ¿verdad?, la persona en recuperarse poco a poco sobre todo este shock, ¿verdad?, de la pérdida de ese familiar. Pero no es un deber ser de que en un año ya esto pueda pasar. No, más o menos estudios que han realizado. Exacto, es un estándar, ¿verdad?, de donde parte, pero pues en ocasiones pues está en diferente tipo de fases por las que está pasando pues esta persona doliente, ¿verdad? Uno es, por ejemplo, la incredulidad inicial, el no creer lo que está sucediendo en ese momento, ¿verdad? En el que lo crees imposible, ¿verdad?, que pueda estar sucediendo. La confusión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y empezamos a cuestionarnos. Principalmente le cuestionamos a nuestro Señor, ¿verdad? La culpa, en ocasiones nos echamos la culpa de que tal vez mis acciones en tal momento no fueron lo suficientemente buenas para poder sacar adelante a esa persona, tal vez que estuviera enferma, que estuviera en una situación difícil. El enfado, obviamente, con nosotros mismos. Se viene la tristeza, las oleadas de angustia, pensamientos obsesivos, hasta que poco a poco se va retomando cada una de estas fases, ¿verdad? El autocontrol principalmente, ¿verdad?, de cada una de nuestras vidas, y las heridas se van cicatrizando poco a poco, no del todo, ¿verdad? Porque esto lleva pues obviamente un proceso. Pero ya en esta última fase se acepta la pérdida, ¿verdad? Ya con esto no significa que vamos a olvidar a ese ser querido, que vamos a renunciar a ellos, sino que van a estar dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, en nuestro amor, y que vamos a estar pensando en ellos y principalmente haciendo oración en cada momento para que puedan ellos seguir avanzando hacia la casa de nuestro Señor. Fíjate que es bien importante lo que dices. Tenemos que reconocer nuestro dolor. Por ejemplo, si hablamos de sentimientos, mencionabas bien, tristeza, enfado, culpa, autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, shock, anhelo, emancipación, es decir, una libertad como extraña, Así es. alivio o insensibilidad, fíjate, porque podríamos tener algunas desavenencias con la persona que está partiendo. Sensaciones físicas, es importante que ustedes ubiquen lo que estamos sintiendo cuando fallece un ser querido. Sensaciones físicas como vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, no toleramos el ruido, ¿verdad? Exacto. Bájale ahí, apágale, falta de aire, sentimos que nos ahogamos aunque estemos al aire libre, debilidad muscular, falta de energía, porque no queremos ya hacer nada, y sequedad de boca. O sea, todos estos son sensaciones físicas que nuestro cuerpo experimenta, ¿verdad? También tenemos pensamientos, incredulidad, confusión, preocupación, sentido de presencia, prealucinaciones. Haz de cuenta que empezamos a ver a la persona que se acaba de ir, lo vi, me habló en mi sueño, me habló físicamente, sentí que me tocó, empezamos a sentir ese tipo de pensamientos que hasta cierto nivel son normales, ¿verdad? Porque el dolor está muy grande y nuestro entendimiento no alcanza a comprender, ¿verdad? Tenemos también conductas como trastornos del sueño, se nos va el sueño, alimentación, no queremos comer, conducta de distracción, estamos en todos lados menos en donde nos están hablando, aislamiento social, no queremos participar en ninguna actividad social, no queremos salir ni siquiera de casa,
soñar con el fallecido, Exacto. evitar recordatorios del fallecido, es decir, estar siempre suspirando, llorar, visitar lugares, llevar recuerdos, atesorar objetos del fallecido. Que seguimos con los apegos cuando finalmente la persona no vive en los objetos, ¿verdad? La persona vive en nuestro corazón, porque son las vivencias las que se quedan. Lo físico pues se deteriora, se va degradando con el tiempo. Es bien importante que nosotros ubiquemos todas estas experiencias que estamos viviendo o sensaciones que estamos experimentando, mejor dicho, para saber y actuar en consecuencia. Dice que estas reacciones son totalmente normales en las fases iniciales del duelo. Dedica un tiempo a reconocerlas en ti, fíjate, es bien importante, y hablarlas con tus familiares y amigos de ellas. Es bien importante porque cuando tú exteriorizas es como una autoterapia que tú mismo te estás dando, ¿verdad? Y empiezas a entender el plan de Dios que tiene para ti. Una buena comunicación es importante, llorar delante de otros. Mucha gente nos coarta esta libertad, ¿verdad? No debes de llorar, tú no lo viste en vida, no hay ninguna regla establecida para que alguien te diga que no puedes ni siquiera llorar. Porque todas estas son herramientas muy buenas para iniciar el proceso de salir de este duelo. Así es. Fíjate, San Pablo nos dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, nos dice, en efecto, porque Cristo es para mí la razón de vivir. Morir es una ganancia. ¿Verdad? Ahí está la luz. Es ahí donde debemos de abandonarnos en Dios y confiar. Señor, no sé qué fruto obtendré de tanto dolor, pero tú sí, dame la fuerza para seguir adelante. Hay que ofrecer el dolor, ¿verdad?, a Dios, y Él siempre te confortará. ¿Qué más nos puedes decir de la expresión del dolor? Exacto, aquí tenemos, bueno, en este tema que platicamos referente a este duelo, pues obviamente la expresión del dolor, lo que piensan o sienten las diferentes familias, puede variar y no siempre puede ser el mismo sentir, ¿verdad?, en la familia. Si estamos hablando, por ejemplo, de tal vez de un padre que falleció, los hijos, incluyendo a la esposa, pues obviamente es la misma persona, pero con diferentes sentimientos cada uno, ¿verdad? Así es. Igual si a lo mejor fue un hijo, si fue alguien, una persona cercana, ¿verdad?, a la familia. Esto es precisamente los factores que influyen a esta diversidad de sentimientos. Una es el apego, ¿verdad?, con la persona que falleció. Otra es el tipo de muerte, dependiendo qué tipo de muerte tuvo, si a lo mejor fue accidental, fue natural, fue un acto, no sé, de violencia, ¿verdad?, incluso de suicidio, ¿verdad? Entonces, todo depende de qué tipo de situación se encontró la persona al momento de fallecer. La personalidad que uno tenga también influye. A lo mejor tú eres una persona muy callada, muy inexpresiva, tal vez a lo mejor tú no vas a sentir ese sentimiento de llorar en ese momento, pero tú vas a expresarlo de otra manera, ¿verdad? Entonces, no porque no expreses quiere decir que tengas un sentimiento negativo, ¿verdad? No, exacto, ¿verdad?, hacia esa persona. También el apoyo familiar, el social, la manera de afrontar otra crisis, ¿verdad?, la autoestima, cómo eres tú en tu personalidad, la autonomía, las creencias, los valores. Aquí es donde todo este tipo de aspectos son los que vienen a diferenciar ese sentimiento que tú estás teniendo, ¿verdad?, al momento de que parta un familiar. Es que no hay una regla, ¿no? Exacto. Para sentir, o sea, exacto. Si yo lloro, si yo grito, o sea, es muy mi sentir. O sea, no te sientas mal si no lo expresaste como ves a otras personas. Sí, ¿verdad? Exacto, o sea, y que nadie te diga lo que tienes que hacer, porque exacto, finalmente es tu dolor muy personal, ¿no? Exacto. Y aquí en el Salmo 30, número 12, dice, entonces cambiaste mi lamento en danza, me quitaste el vestido de penitencia y me pusiste uno de fiesta. Así es el amor y la misericordia de Dios a nuestro dolor y a la angustia. Tenemos que confiar, hermanos, porque Él nunca nos va a dar algo para hacernos sufrir, para hacernos sentir mal. Todo el tiempo Él está pensando en lo bueno que nosotros
podamos experimentar las cosas, ¿verdad? Pero para esto tenemos que entender que la muerte, obviamente como personas terrenales, pues sentimos ese dolor, pero la muerte tenemos que verla también como ese paso hacia la vida eterna, a esa vida eterna que nuestro Señor nos vino a regalar precisamente con su muerte, amor. ¿Cómo lo ves? Pues hay muchos pasajes en la Biblia que nos pueden ilustrar al respecto. Por ejemplo, si nos lees ahí el Salmo 91. Así es, también tenemos aquí Salmo 91 del 1 al 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿En quién más puedes confiar tu dolor? ¿En quién más puedes confiar ese dolor que lo transforme en un fruto para tu crecimiento? Exacto. ¿En quién más? Dios nuestro Señor. Fíjate, vamos a entrar a un tema muy pues complicado, porque como matrimonios, cuando hay un fallecido en la familia, pues tenemos niños. ¿Cómo les hablamos a los niños? Exacto. Fíjense, es bien importante. Es más fácil construir, nos dice un pensador que se llama Frederick Douglass. Él es un escritor, editor y orador en la época del esclavismo en Estados Unidos, de 1818 al 95. Nos dice él, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. A los niños tenemos que hablarles de la muerte como es. Los niños no tenemos que disfrazarles, tenemos que decirles que la persona ha fallecido, y el Señor nos da una luz muy grande en su palabra para poder atender a nuestros hijos y poder decirles, mira hijo, este es el proceso en el cual vamos a concluir todo, ¿verdad? Es importante, fíjate, en el desarrollo evolutivo del niño en general, antes de los 4 años no existe una idea clara de lo que significa la muerte. Más tarde siente que la muerte es como una separación, pero es reversible y no existe el concepto de que es para siempre. O sea, los niños no tienen ese sentido, ¿verdad? Entonces pueden sentir una aflicción muy intensa, pero en breve y al rato pueden ponerse a jugar. Esto es normal. A veces nos enojamos porque los niños andan en pleno sepelio, andan pues felices porque ellos no tienen el mismo concepto de muerte que nosotros. Ya en torno a los 10 años nos dice que se tiene una idea de muerte más ajustada, es decir, ya la conciencia va adaptándose, ¿verdad?, conforme a nuestro crecimiento. Dice que nosotros tenemos que ser como niños, ¿verdad? El Señor nos dice, a veces debemos seguir aprendiendo de los niños, ver las cosas que nos pasan con la sencillez, naturalidad y transparencia que lo hacen los niños. Es decir, recuerda lo que nos dice el Señor en Mateo, fíjate, en Mateo 18, capítulo 18, versículo 3, nos dice, les aseguro que si ustedes no vuelven a ser como niños, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Todo el que se haga pequeño como este niño, será el más importante en el reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Así de transparente, tenemos que entender que a pesar del dolor, nuestros hijos nos necesitan. No podemos dejarnos caer porque papá, mamá se han ido, se nos adelantan en el camino. Hay que hacer mucha oración para que nuestros hijos vean que a través de la oración podemos seguir llevándolos al cielo, acercándolos al Señor. Entonces es bien importante que nosotros hablemos con nuestros hijos de la muerte como es, de una forma natural y acorde a su edad. Por eso hablamos de estas etapas de 4, 6 y 10 años, para que más o menos tengan una idea. Así es. Y bueno, platicando con la licenciada Edna Dávila, psicóloga católica, ella nos platicaba sobre qué es lo que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad?, al momento de ir llevando este tema con nuestros hijos, con nuestros niños. Primeramente tenemos que escuchar con tranquilidad, tenemos que saber cuáles son esos sentimientos por los que está pasando en ese momento, sin enjuiciar, porque en ocasiones podemos a lo mejor expresar y decirles, ¿verdad?, no estés pensando eso, él está dormido, ahorita regresa. O sea, no, tenemos que ser muy claros con ellos. Los niños son muy inteligentes, pero nosotros tenemos que ser más inteligentes al momento de hablar con ellos, hablarles obviamente con las cosas tal y como son, pero con palabras sencillas, con frases sin metáforas, ¿verdad?, sin hacerlo como algo fantasioso, ¿verdad?, porque si no ellos van a caer en algo que a lo mejor van a estar esperando y
pues obviamente ya no se va a suceder. Ya no se va a poder realizar. Hay que explicarles, ¿verdad? ¿Por qué ese sentir? ¿Por qué llorar? ¿Para qué lloramos cuando estamos pues con ese duelo, ¿verdad? En ese momento. ¿Por qué estás triste? Que es algo normal, que te puedes sentir triste, que te puedes sentir... Es que se dan cuenta. Exacto, ¿verdad? Se dan cuenta y tienes que explicar por qué estás sintiendo eso. Inclusive, si ven al papá, ¿verdad? Al padre de familia llorar, pues que ellos sepan que también ellos pueden hacerlo, sean niño o niña. Que un signo de fortaleza. Exacto. Y bueno, responder a todas sus interrogantes acerca de lo que ha pasado y de lo que será, obviamente, en el futuro. ¿Qué es lo que viene después? Seguir en la medida de lo posible manteniendo sus actividades habituales, ¿verdad? Sus rutinas. Esto le dará seguridad y confianza en todo lo que va a continuar. Y animarle a salir con sus amigos, a jugar como siempre, a practicar algún deporte, alguna actividad física. Sí, también nos dice que debemos acogerlos con mucho afecto y comprensión, ¿verdad? Ellos no saben y no tienen por qué entender todo, pero cuando se sienten tristes, nosotros tenemos que abrazarlos mucho más. Así estén experimentando un sentimiento de rabia o enfado. Los niños presentan en el proceso de darle una gran, le llaman como la habilidad emocional, es decir, están cambiantes en todo momento, ¿verdad? Entonces, también depende de la personalidad del niño. Son capaces de reír a carcajadas y al momento de sentirse profundamente tristes, ¿verdad? Hay que respetar y escuchar lo que están sintiendo. Necesitarán muchos abrazos y contacto físico. Es bien importante que abrazarlos. A veces no es necesario ya ni siquiera decirles nada, solamente abrazarlos y que se sientan amados, ¿verdad? En ese momento y protegidos, sobre todo por su madre o por su padre. Hablar del ser querido del fallecido, es decir, recordar los buenos momentos vividos con él para que se quede con ese recuerdo, ¿verdad? De las vivencias. Hacer incluso un álbum de fotos, hacerlos que participen para que mira, aquí está tu abuelito, tu tío, quien haya fallecido, para que ellos también participen y que también visiten el cementerio. Es bien importante para que vivan todo el proceso, ¿verdad? Y si la despedida no ha sido posible, idear junto con el niño un ritual o una ceremonia de despedida del ser querido. Así es. Fíjate, me gustaría contarles una anécdota, pero se las voy a contar al regresar del corte. Está bien bonita para ejemplificar un poco más cómo el Señor nos puede iluminar al hablar con nuestros hijos. ¿Cómo Muy bien. Bueno, pues regresamos ahorita. Continuamos estamos hablando sobre la muerte en la familia. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Pedile a Dios, transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados.
hermano escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Muda mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, la fuerza que hay en mí. Eres el Hijo de Dios. Tú me llevas. Ya estamos de regreso en su programa Fortaleciendo el Matrimonio. Tenemos mensajitos. ¿Quién nos está viendo? Así es, un abrazo grande también aquí para Adri Cruz, Xochitl Mendoza, la señora Vicky de la O. Un abrazo grande, señora Vicky. que todos- Esperemos que Sí, esté su pronta que recuperación, todo esté muy bien. que todo esté muy bien ahí en su salud. Para Escareño Martínez Sandra, Gustavo Domínguez, por aquí nos dice: buenas tardes, hermanos, ¿qué tan importante es este tema? Gracias por ayudarnos a encontrar el camino para aceptar este adiós a un ser querido. Es correcto. La señora Mayela Garza también, buenas tardes, señora Mayela, gracias por estarnos escuchando Y viendo. y viendo, ¿verdad? Por acá nos comenta Gustavo Domínguez: es lo único que todos tenemos seguro en la vida, y mientras los llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, seguirán vivos. Pero cuando los olvidamos es cuando realmente los sepultamos. Tenemos que estar todo el tiempo presente con ellos. ¿Y cómo? Pues en la oración. Es correcto, así Ahí es como los recordamos. Tere Luna, un fuerte abrazo, Tere, bendiciones a nuestros coordinadores MAC. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Tere. Soldado de Cristo, un abrazo grande Hermano, también, que nos está viendo, Se te extraña, hermano. escuchando. Y es cariño Sandra, también nos manda por acá saludos. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Compartan el programa, la verdad es que es bien importante encontrar esta luz. Justamente les hablábamos de cómo hablarle a los niños, cómo abordarlos en el tema de la muerte en un familiar cercano. Ujú. Quisiera citar una anécdota para entender un poquito el plan de Dios en cuanto a la muerte, ¿verdad? Nos dice una persona que era un orador muy bueno, muy joven, tenía una niña chiquita y la señora fallece. La niña queda huérfana de mamá y él pues viudo, ¿verdad? Por Ujú. supuesto. La niña cae en una depresión, una niña de 5 años por ahí, que no entendía lo que era la complejidad de la vida, fíjate. Y luego ya tiene que entender lo que es la complejidad de la muerte. Entonces el señor pues estaba confundido, no sabía cómo hacerle y trataba de invitarla a muchas actividades y hacerla participar para que ella empezara pues a seguir con su vida, ¿verdad? Ujú. Ella arrancando su vida y él pues tratar de orientarla. Y un día dicen que se fueron a una tienda y llegó rápido y le dijo a la niña: ¿sabes qué? Mejor yo me bajo rápido, me esperas en el coche y yo regreso. En cuanto se bajó el señor, pues la niña, no, está bien, se quedó en el coche y se empieza a mover un camión que estaba entregando cosas en esa tienda grande, ¿no? Entonces cuando el camión se empieza a mover, proyecta una sombra muy grande en la pared, grandísimo, porque el sol ya se estaba poniendo, entonces la sombra era mucho más grande que el camión. Y la niña empieza a ver la sombra y le llama la atención. Cuando regresa el señor lo ilumina, ¿verdad? Dios Padre lo ilumina y dice: esta es mi oportunidad para sacarla de ese duelo a la niña. Y le dice: está impresionante la sombra, ¿verdad, hija, que produce el camión? Sí. Dice: te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gustaría que te cayera encima la sombra o el camión? Y la niña: no, está fácil, papá, pues la sombra. Y dice: bueno, lo que cayó sobre tu mamá es la sombra de la muerte, porque el camión cayó sobre Jesús hace más de 2000 años. O sea, Jesús vino a sacarle eso fúnebre a la muerte, a quitarle ese aguijón a la muerte, ese poder se lo quitó porque Él resucitó al tercer día. Entonces nos dice
La reflexión es que no hay sombra si no hay luz. Y fíjate cómo en Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 1, nos da así como la claridad total. Nos dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. La luz resplandece sobre los que habitaban en una tierra de sombras. No puede haber sombras si no hay luz. Jesús es la luz que venció la muerte. A la muerte, hermanos, fíjense, la paradoja tenemos que verla con alegría. Nos decía Pablo hace un ratito cuando leías, morir es ganancia cuando yo vivo en Jesús, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese poder que el Señor nos ha otorgado en entender que Él es la luz por la cual la sombra va a morir, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Así es, y Él venció la muerte. Así es. ¿Verdad? Diana Clatza, un abrazo, gracias por estarnos viendo. Yoli López, Perla García, Arturo Ávila, muchas gracias, hermanos. Y pues bueno, queremos platicarles también sobre cómo ayudarnos a nosotros mismos. Así es bien importante. Exacto, porque en ocasiones, y bueno, yo como ahora sí como testimonio, ¿verdad? En ocasiones, pues nos llega a suceder una muerte en la familia, ¿verdad? Y siempre queremos hacernos los fuertes, ¿verdad? Y ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente la persona que se hace fuerte, pues obviamente se deteriora. ¿Por qué? Porque estás reteniendo todo ese sentimiento. En lugar de que lo expreses, de que lo saques, de que en ese momento, ¿verdad? Pues tal vez a lo mejor no lo quieres demostrar a los demás, pero bueno, en la intimidad de tu casa, pues hay que sacarlo, no debemos de dejarlo, porque si no, entonces nos vamos a mermar nosotros por dentro. Y eso a lo largo, a tu salud, pues obviamente te daña tremendamente. Uno de los primeros puntos por aquí que nos menciona es participar en los rituales funerarios y en las tomas de decisiones posteriores. No aislarnos de la situación que se está viviendo en ese momento. Tenemos que ser partícipes de todo. Bueno, que si se va a comprar el nicho, que si se va a cremar, exacto. Tenemos que estar ahí presentes en las decisiones que se van a tomar, ¿verdad? Es importante que tú estés ahora sí que lúcido para que todas las decisiones se tomen de la mejor manera. Cuando estás en duelo, cuando tú tienes ese dolor, ¿verdad? Es importante que analices bien esas toma de decisiones que vas a realizar, ¿verdad? Reconocer la pérdida dejando sentir el dolor en el interior de uno mismo. ¿Qué significa esto? Lo que comentábamos ahorita, no lo retengas. Tenemos que exteriorizarlo, tenemos que sacarlo. ¿Por qué? Porque eso se queda dentro de nosotros y eso nos va a estar mermando y nos va a estar comiendo. Y al momento de que nosotros queramos reaccionar, pues obviamente nuestra salud ya se está mermando. Otro de los puntos dice, dedica un espacio y un tiempo para la expresión de las emociones y el dolor. Nos dice el padre Adolfo Güemes, dice, lágrimas, llora, no hay reglas para ello, no es signo de debilidad, al contrario, nos fortalece. Identificar sentimientos, no negarlos. Eso que tú sientes, hay que sacarlo. Y si no lo quieres sacar en ese momento, platícalo, ¿verdad? También existe pues las terapias, ¿verdad? Que en su momento no quiere decir que sea algo malo, al contrario, te ayudan para que tú puedas exteriorizar todo lo que sientes en ese momento. Intentar no tomar decisiones importantes durante el periodo de duelo, porque en ocasiones estamos tan dolidos que estamos ahora sí que nublados en las decisiones que vayamos a hacer, ¿verdad? Dice, no huir del apoyo de tu familia y amigos. En las penas es importante que cuentes con ellos y no solo los primeros días. No solamente son de ritos al momento del sepelio, ¿verdad? Sino que es tanto antes, durante y después. Así es. ¿Verdad? Mucho más después, porque es cuando estás, ahora sí que en sí expresas, no expresas y empiezas a tener diferente tipo de pensamientos. Entonces lo mejor es aceptar la ayuda que te brinda la misma familia. Sí, ¿qué nos dice el padre Adolfo?
También nos dice el Padre Adolfo, dice, tener una red de apoyo. Busquemos el confort y soporte de los que te aman, con los que tienes confianza. Muy importante. En deshogar tus sentimientos. Y qué mejor soporte que entre esposos darse el hombro para llorar y abrazarse en todo momento. Es la oportunidad para unificar ese matrimonio. A veces el Señor se vale de situaciones que no entendemos y tenemos algunas rupturas, hay algunas cicatrices que no hemos sanado, y estos momentos nos terminan de unir y de sanar estas heridas de golpe, ¿verdad? A veces también nos dice que no te automediques, evitar el uso de alcohol, consumo de drogas o cualquier sustancia nociva. Estamos muy propensos a caer en un shock físico. Cuídate, vuelve a las pautas de sueño en cuanto te sea posible. Es importante que te recuperes porque hay personas que dependen de ti. Ver fotos de la persona fallecida, recoger sus objetos. Tienes que participar en todo esto, aunque sea doloroso, pero me explicaba a mí el Padre Ernesto cuando falleció mi papá, que el dolor tienes que atravesarlo por el centro. No hay forma de andar dando vueltas y irte de viaje y andar haciendo cosas que para distraerte y para no pensar. No, el dolor tienes que atravesarlo por el centro porque es la única forma de superarlo. No significa que cuando lo superas olvidas a la persona, es irle buscando un lugar en tu vida muy particular. Y para eso está la oración, para que esa persona siempre viva contigo a través de tu oración, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, las personas dicen, es que se me apareció o lo vi, ¿verdad? No, son pensamientos que son normales, lo mencionábamos reciente, pues son los apegos, son pendientes que a lo mejor dejamos de hacer con estas personas que se están yendo. A lo mejor no perdí el perdón al momento que se necesitaba, a lo mejor no perdoné incluso, y esas formas, esos pensamientos nos toman forma de apariciones y cosas, alucinaciones, que a veces nuestro mismo dolor, nuestro trastorno explicamos en lo que experimentamos físicamente, nos hace ver ese tipo de cosas. Pero fíjate, el consejo más importante que nos da el Padre Adolfo, nos da 3 para superar el duelo, nos dice, abandónate en Dios, descansa en Él, habla con Él del misterio de la muerte, dile, Señor, yo no sé qué fruto voy a sacar de este dolor, pero tú sí, Señor, dispuesto estoy a escucharte. Amén. O sea, tienes que finalmente abandonarte porque el dolor te supera. Nosotros somos carne, tenemos que salir al encuentro de nuestro Señor y abandonarnos en sus brazos para que Él nos dé ese confort y ese alivio. Así es. Y bueno, también es importante, cómo ayudar a otros. Nosotros viéndolo desde otro punto, ¿verdad? Cómo podemos ayudar a esas personas que están sufriendo por esa pérdida en este momento, ¿verdad? De la familia. Tenemos que ser muy prudentes, porque en ocasiones queremos, tal vez a lo mejor, que la persona en ese momento no exprese, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decimos? No llores, ¿verdad? Empiezas a juzgar, empiezas a decirle, pues las cosas que quieres que diga, ¿verdad? Le dices, por ejemplo, no digas eso, no pasa nada. Sé fuerte, ¿verdad? Nos platicaba el padre Mariano, que dice, cuando estés en una situación así, si no sabes qué decir, no digas nada, ¿verdad? Lo único que puedes hacer es abrazarlos en ese momento, que sientan tu presencia, y es todo. Se confortarán con ese simple gesto, ¿verdad?, de amor que tú le puedas expresar. Pero evita estar juzgando en ese momento, evita estar diciéndole lo que tenga que decir, ¿verdad? Y por ejemplo aquí nos dice en Juan 11 del 32 al 36, cuando pues obviamente fallece Lázaro, ¿qué es lo que sucede? Jesús llora, va directamente a verlo, ¿verdad? A su amigo querido. Era su amigo. Amado amigo. Sí. Y él llora con tanto dolor, ¿verdad? Pero él, en la esperanza, ¿verdad?, de que iba a resucitar, pues él confía, y confía en su Padre. Así es. En este caso. Dice, haz que las personas se sientan entendidas, cómodas, expresando su angustia, un verdadero abrazo, y dejar que llore todo lo que necesite. Le ayudará mucho. Esto es importante. Hacer que se sienta también
que puede hablar de ese dolor, de esa tristeza que tiene, que los amigos están para eso, precisamente, desmontar su idea. No hablo porque no quiero que tú también sufras. Dile que el hablar le va a ayudar. Tienes que escuchar, ¿verdad? Más que hablar. Escuchar lo que esa persona te tiene que decir. Pero tú no expresar, porque en ocasiones no nos damos cuenta y expresamos juzgar en ese momento, ¿verdad? Entonces es solamente tú vas a estar como una persona que va a escuchar. Tienes que abrazar lo que platicábamos ahorita, ¿verdad? Más que hablar. Y tienes que ofrecer tu hombro para que llore más que hablar. Al principio colabora en la organización de la casa, la preparación de la comida, la gestión de los papeles, el cuidado de los más pequeños, pero intenta que poco a poco vaya retomando el control de todas estas acciones. Porque empezamos a, no, que no hagas esto, ¿verdad? O le queremos dar medicamento para que esté relajada, dormida. No. Y no, todo eso, o sea, la persona tiene que estar todo el tiempo lúcida. Consciente, ¿verdad? sí es. Para que poco a poco vaya siendo más rápido todo el proceso de su duelo, ¿verdad? Y que vaya pues pasando a la siguiente etapa. Dice que nos cuidemos, ¿verdad? Cuando estamos ayudando a otros, que no hagamos cosas de más que están fuera de nuestro poder, nuestro alcance, ¿verdad? Así es. Dice, seguro estás ayudando todo lo que puedes. Habla de lo que piensas, sientes con algún amigo, porque a lo mejor estás queriendo hacer o resolverle la vida a las personas y no están dispuestas a ser ayudadas. Es importante que Exacto. también te consideres y en qué situación estás, ¿verdad? Si la persona a la que estás ayudando, puedes pasar tiempo con él, ¿verdad? Para que se vaya recuperando, estar acompañándolo, no resolviéndole, acompañándole de estas reacciones distorsionadas. Pero fíjate, toda esta ayuda pues puede ser muy buena, humana, pero tenemos que buscar la ayuda divina. Nuestro Señor nos habla, tenemos que hablarle a estas personas del plan de Dios, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que le leamos el Salmo 23, para que lo anoten por ahí. Salmo 23, del 4 al 5, nos dice: aunque camine por valle con tinieblas de muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad ante mí. Preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Derramas perfume sobre mi cabeza y me ofreces una copa rebosante. Qué hermoso mensaje le puedes dar a esa persona que aunque andemos en valle de muerte, de sombras, no nos va a pasar nada porque el Señor nos acompaña. Dice, nos habla de lo que aquí padecemos, el Señor nos lo recompensará si lo hacemos y ofrecemos en su nombre. Este dolor que estamos pasando, ofrécelo para que el Señor pueda darte esa copa rebosante de su amor, ¿verdad? Ese vino nuevo que tiene para nosotros. Así es. Y fíjate, aquí bien interesante esto que nos dice en Salmo 90, 10, nos dice: nuestra vida se extiende por 70 años y lo más fuertes viven hasta 80. Pero no vemos la segunda parte de este salmo, que dice: la mayor parte de ella es solo cansancio y pena. Pasa veloz y desaparecemos. Fíjate, muchas ocasiones decimos, es que falleció bien joven, ¿verdad? Sí. O duró hasta los 100 años, ¿verdad? Y entonces aquí en este salmo nos está abriendo un poco el panorama, ¿verdad? Y si tú te das cuenta, en los años, ¿verdad? Que de Moisés, la gente vivía hasta 600 años, nos dice ahí la Biblia. Y poco a poco ha ido reduciéndose la cantidad. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Y lo podemos ver, como Adán y Eva vivían en un Edén. Exacto. Y a través de ellos y de su pecado, nos lo relata Génesis en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, nos dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara. Y le ordenó: de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que lo hagas, ciertamente morirás. Por este pecado pasamos a ser mortales. Por un hombre pasamos a ser mortales, y por un hombre regresamos a esta vida eterna. Porque esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nosotros
para abrir ese portal y poder entrar al reino de los cielos, si esa es su voluntad y si nosotros hacemos lo propio, ¿verdad? Así es, así Fíjate es. nada más, cómo antes éramos inmortales y hoy enfrentamos la muerte. Este dolor del que les estamos hablando fue a través del pecado. Entonces nuestra vida tiene que ser en buscar la santidad, que es algo muy complejo hoy en estos días, porque estamos bombardeados, seguimos invadidos de muchas cosas, pero es nuestra meta buscar la santidad a través de la reconciliación, de la oración, de vivir una vida en santidad, de buscar ser una buena persona, ser un ejemplo, ser un matrimonio que buscamos al Señor para que nos oriente todas las cosas que estamos haciendo mal, irlas corrigiendo poco a poco. Esa es nuestra labor. Así es. Y fíjate, entonces, en resumen, tenemos que primeramente permitir, ¿verdad?, ese sufrimiento que salga, que fluya, que lo vivamos, ¿verdad?, para poder vivir ese duelo. Pero tenemos que apoyarnos en nuestro alrededor, en nuestras personas. Y en quién más, si solamente nuestro Señor nos puede dar ese descanso, ¿verdad?, del alma. Es importante también, hermanos, que hagamos mucha oración, principalmente por aquellos familiares que ya se nos adelantaron, ¿verdad?, que ya están en presencia de nuestro Señor o que están en el proceso de presencia de nuestro Señor. Pero tenemos nosotros que estar en oración constante, no porque a lo mejor falleció y ya pasó un año, yo ya no hago oración. Tenemos que continuar con esa oración, tanto para la persona que partió como para las familias y toda su familia extendida, para que ellos puedan fortalecerse principalmente en la fe de nuestro Señor y sanarse, ¿verdad? Sí, lo que decíamos por un hombre obtuvimos la muerte y por otro hombre que es Jesús obtuvimos la vida eterna. Nos lo narra en Romanos 5:12 para que también por ahí lo anoten. Capítulo 5, versículo 12 nos dice: pues bien, de la misma manera que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se propagó a todos por cuanto todos pecaron. Es decir, cómo a través del pecado hemos sido desobedientes y el Señor ha hecho lo propio. Ahora tenemos que enfrentar este dolor, pero cuando conocemos la palabra de nuestro Señor a través de Jesucristo, que vino a hacer la obra en esta tierra, entendemos que la muerte es un proceso. Entendemos que la muerte, aunque dolorosa, morir en la esperanza de resucitar a nuestro Señor, pues dice Pablo, morir es ganancia, ¿verdad? Exacto. Tenemos que vivir con alegría, si me permiten la expresión, ver la muerte con alegría, porque finalmente es cuando el Señor nos está llamando a su presencia. Exactamente. Y pues bueno, ya para concluir con este tema tan interesante, queremos enviarles un abrazo muy grande con todo nuestro corazón para todos aquellos hermanos que están pasando por una de estos transiciones, ¿verdad?, de este duelo. Les abrazamos con toda nuestra alma, nuestro corazón. Oramos por ustedes para que tengan un pronto restablecimiento, ¿verdad?, de todo esto que está sucediendo. San Juana Cruz, las abrazamos a toda la familia. También al señor Paulín, ¿verdad?, que está también atravesando por una pérdida. A todos, la señora Mayela, también un abrazo grande. Familia Cruz. Para todos, familia Ruiz. Así es. Para Celso Ruiz, hermano, te abrazamos. Un abrazo, hermano. Maestro Teo Tamés, también le abrazamos mucho, con mucho cariño para todos, hermanos, y todos los que nos están escuchando. Tal vez no los mencionamos, pero en nuestras oraciones están, para que pronto estén restablecidos en ese dolor. Pero si ahorita están en esta transición, hermanos, tenemos que sacarlo, tenemos que estar en este momento muy apegados a nuestro Señor para que Él nos pueda restablecer en nuestro ánimo y en nuestro corazón. Los abrazamos con mucho respeto, mucho cariño. Obviamente, cuando te acercas a la palabra, todo lo ves con una claridad. Recuerda, no hay sombras, sino hay luz. Y el Señor Jesús es la luz que guía nuestras vidas. Que sea la luz que guía tu vida, hermano, a través del dolor, puedas conocerlo. A lo mejor así se vale el Señor de estos pasajes en nuestras vidas tan oscuros,
para poder ver y voltear a ver la luz que Él nos prepara. Él nos tiene lista siempre. Esta mesa con un banquete y una copa de vino rebosante. Me encanta esa frase porque es como una invitación a un banquete que no puede resistir. Así es. Griselda Medina, Guillermo Hinojosa, un abrazo grande. Y los estamos viendo la próxima semana, hermanos. Estamos con ustedes y seguimos en mucha oración aquí en su programa Fortaleciendo el Matrimonio. Quizá no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.